invitado, Mario Med, tu médico en casa, siempre está junto a ustedes. Hoy día es una entrevista súper especial. Vamos a hablar sobre los virus. El tema de hoy es, ¿cuál es la diferencia entre un dengue, Zika y chikungunya? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo vamos a reconocer? Y para eso estamos con nuestro especialista. Ustedes saben que siempre, cada fin de semana, estamos con el especialista que nos va a hablar sobre el punto y para que tengamos claro más acerca de la sintomatología. Vamos a hablar del doctor Víctor Hugo Balcázar. Él es el encargado de epidemiología en Santa Cruz. También es docente y tiene bastante experiencia en el tema. Así que vamos a dar la bienvenida a nuestro querido doctor Víctor Hugo. Bienvenido al programa, Mario Med, tu médico en casa. ¿Cómo está, Mario? ¿Cómo está? Con mucho gusto acudo a tu invitación para hablar de estos temas tan importantes, pues, ¿no? En el área de la salud. En este caso, nos toca hablar del área de epidemiología. Es un área donde yo me he desenvuelto ya tiempo en mi centro de salud sobre el tema del dengue, chikungunya y Zika, ¿no? Y obviamente las virosis emergentes que están en este tiempo que nos están afectando, pues no a toda la población en general. Así que con gusto nomás cuando usted diga empezamos. Doctor, como vamos a hablar de virus, quiero que nos explique en términos generales a las personas que se confunden con un virus. ¿Qué es un virus? Para que ellos puedan entender acerca de lo que vamos a hablar hoy día. Para que ustedes entiendan, sin utilizar mucho lenguaje técnico, es como un pequeñísimo microorganismo, más pequeño, mucho más pequeño que una bacteria, que un hongo, que un parásito, que no puede multiplicarse por sí solo, a diferencia de otros microorganismos como las bacterias, ¿no? Y necesita de otra célula para multiplicarse y para poder subsistir. En este caso, los virus utilizan material genético, ARN, para poder entrar a la célula, al núcleo de la célula y utilizar el ADN prácticamente de la otra célula para poder replicarse, ¿ya? Entonces, por eso es que es tan difícil tratar las enfermedades víricas. Usted si se da cuenta, nosotros quedamos para el resfrío, tratamiento sintomático. No hay nada que destruya este virus. Y continuamente estamos en investigación para descubrir a nivel mundial diferentes antivirales o retrovirales que nos ayuden a tratar con las virosis que están ahora emergiendo, ¿no? Por eso es que es tan difícil, porque es un microorganismo bastante pequeño que prácticamente tiene inteligencia propia, porque muta, cambia todo el tiempo, encuentra una manera de subsistir. De pronto hacemos una vacuna y de pronto es otro virus ahora el que está circulando. Entonces, eso se trata el virus, ¿no? Los virus en general, ¿no? Perfecto, con esa pequeña introducción ya tenemos claro. Ahí nos escribe una persona y nos dice, qué buen programa, felicidades, gracias, doctor Víctor, por la explicación. Ahora sí vamos a dar énfasis al tema que está programado para el día de hoy. Señor director, por favor, vamos con las imágenes para que doctor nos explique acerca de las diferencias de lo que es el dengue y lo que es el Zika. Adelante, doctor. Ok. Ya, a diferencia de estos virus, es muy importante. ¿Sabe por qué? Bueno, antes que demos la descripción, quiero ir a la primera diapositiva. No sé si se puede. Claro que Antes sí. de empezar con la descripción de este tema, mire, ¿por qué yo he puesto como principal el dengue? Supuestamente vamos a hablar, y sí, obviamente vamos a hablar la diferencia entre dengue, chikungunya y Zika, ¿no? Que son un tipo de virus, una familia de virus llamadas arbovirus, del tipo Flaviviridae. O sea, es una familia de virus que son parecidos, inclusive hasta en la manifestación clínica. Tanto es así que un mismo mosquito lo transmite, un vector. Son enfermedades vectoriales. O sea, es un virus que se aloja en
las glándulas salivales del mosquito hembra, en este caso del Aedes aegypti y del Aedes albopictus, que son los mosquitos vectores de estos virus, lo que es el virus del dengue, del Zika y de la chikungunya. ¿Ya? Ahora, ¿por qué yo empiezo con dengue? Porque el dengue es una enfermedad tan dinámica, tan compleja, ¿ya? Y nos asusta al mismo tiempo que se ha vuelto una prioridad de la OMS a nivel mundial, sobre todo en el lado de Latinoamérica, en la zona de las Américas. El año pasado, los casos de dengue fueron increíblemente preocupantes. Ya del 2019 al 2020, más de 80,000 casos en Bolivia solamente. Y el año pasado, 2020, en Santa Cruz, más de 60,000 casos, solo Santa Cruz. Entonces, imagínense la cantidad de pacientes afectados por esta enfermedad, mucho más que la chikungunya y la Zika, que estaban oscilando los 600 y los 800 casos en Santa Cruz. Entonces, el dengue es mucho más frecuente que las otras arbovirosis y al mismo tiempo es más peligroso. Puede llegar a ser mortal. Se dice que tiene una mortalidad entre 2 al 3% el dengue en general. Entonces, hablar de dengue es importantísimo, ¿ya? Ahora, yo obviamente, al hablar de dengue, tengo que hablar del diagnóstico diferencial, que en este caso sería Zika y chikungunya. E inclusive vamos a aprender en este tema cómo yo voy a diferenciarlo también con el COVID y con la influenza, porque mucho estamos confundiendo el dengue con el COVID en estos tiempos. Pensamos COVID y de pronto es dengue. Pensamos dengue y de pronto era COVID, ¿no? O influenza. Entonces también tengo que hacer diagnóstico diferencial. Y eso, como médicos de primera línea, como médicos que estamos trabajando en la atención primaria, nosotros somos los que más tenemos que estar actualizados en esto, porque nosotros somos los primeros que vamos a recibir a estos pacientes. ¿Ya? Ni siquiera va a ser el hospital de tercer nivel, de segundo nivel o un hospital de cuarto nivel. Vamos a ser nosotros los de primer nivel lo que vamos a recibir a estos pacientes y dependiendo cómo nosotros actuemos, vamos a evitar complicaciones y hasta la muerte de ese paciente. ¿Listo? Perfecto. Muy bien, entonces empezamos con descripción. Le estaba diciendo que el dengue es una enfermedad muy dinámica, ¿ya? Antes le decíamos dengue clásico y bueno, pero de pronto surgen otros síntomas, ¿ya? Que como que no encuadran en el dengue clásico, entonces es dinámico, ¿ya? Es dinámico, si bien tienen síntomas típicos que nos van a orientar, pero vamos a ver que este dengue en un 2x3 se puede complicar y aparecer otros síntomas como que no nos cuadra en la cabeza, pero tenemos que pensar siempre en que puede ser un dengue, ¿no? Entonces, nuestros países son endémicos, o sea, hay harto dengue, porque tenemos zonas, como decías vos, tropicales, tenemos todavía bastante barrios alejados, donde no tienen alcantarillado, tienen ahí las pozas, no hay todavía una cultura de higiene y de educación en la casa con respecto a los reservorios de agua, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a tener siempre el dengue en nuestra, por lo menos para largo rato, en nuestras ciudades, pero siempre es bueno educar a la gente porque esa prácticamente es la mejor herramienta, la prevención. Entonces, el dengue es una enfermedad muy dinámica, ¿ya? Es sistémica, que afecta a muchos órganos, ojo, y incluye expresiones desde leves hasta gravísimos, muy graves que llegan a terapia intensiva, ¿ya? Es producida por un virus, ya sabemos, y tiene 3 fases importantes. La fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. Facilito. Febril, crítica y recuperación. ¿Ya? Eso que nos entre a la cabeza. Esas 3, o sea, todo paciente va a entrar en esa fase.
No quiere decir que se va a complicar todos los pacientes, no. Cuando yo digo fase febril, el que paciente va a tener fiebre más otros síntomas acompañados que vamos a mencionar. Cuando yo digo fase crítica, no quiere decir que el paciente necesariamente está grave, sino es que está entrando en una etapa de mucho seguimiento, de mucho control, ¿ya? Fase crítica. O ese paciente se va a mejorar o ese paciente se va a empeorar. Y cuando yo digo fase de recuperación, es que ese paciente ya se está recuperando y está volviendo otra vez a ese equilibrio del medio interno con respecto a los líquidos, a sus signos vitales, etcétera. ¿Ya? Dos puntos muy importantes en el dengue. Al tratarse de una enfermedad compleja, ¿ya? Y pues puede llegar a ser mortal, aún así, el tratamiento sigue siendo simple, sigue siendo sencillo, sigue siendo barato. La cosa es que yo lo identifique a tiempo, ¿ya? Primer punto importante. Para todos los estudiantes que van a salir ya médicos o los médicos que nos estén escuchando o la población en general, ¿ya? El tratamiento es sencillo, siempre y cuando yo lo identifique a tiempo, ¿ya? Y punto número 2. Cuando yo identifico tempranamente los problemas potenciales que me podrían venir, o sea, cuando yo identifico un signo de peligro en general, ojo, hay que actuar inmediatamente para así ese paciente tenga buen pronóstico. Lo contrario, si yo me retraso en el tratamiento oportuno, ese paciente va a llegar a ser un dengue grave. El problema del dengue es que inclusive nos llega a asustar más que el COVID, le cuento. Ya digamos que yo doy positivo a COVID ahorita. Bueno, yo digo, soy joven, no tengo enfermedades de base, ya, y aún así puedo llegar a fallecer por COVID. Porque sabemos que el COVID es igual bastante complejo con la parte inflamatoria. Pero en el caso del dengue es muy incierto. Puede morir un niño, puede morir un joven, puede morir un anciano, puede morir cualquier persona. Es muy incierto, es impredecible si ese paciente se va a complicar o no. No le garantizamos al paciente, no, usted va a estar tranquilo. No sabemos si ese paciente se va a complicar. Por eso tenemos que estar muy cercanos al paciente. Muy bien. ¿Listo? Entonces, ahí dice, es una enfermedad producida por un virus transmitida al hombre a través de la picadura del Aedes aegypti hembra. ¿Ya? La hembra es la que pica y succiona sangre para sus huevitos. Entonces, ella es la que nos pasa este virus. ¿Sí? Este mosquitito no discrimina a nadie. Cualquier persona puede transmitir la enfermedad, ¿ya? Si bien hay ciertos pacientes que tienen chance de complicarse por las enfermedades de base que tenga, pero cualquiera puede llegar a ser un dengue grave. Vive en agua estancada las larvas de estos mosquitos, o sea, es que es un mosquito de la casa, no es un mosquito del monte, ¿ya? Si bien hay diferentes tipos de virosis parecidas al dengue en el monte, pero en la casa está este mosquito, en las zonas urbanas, ¿listo? En las llantas que nosotros dejamos, en los recipientes, ¿ya? En el jardín, si es que nosotros no lo limpiamos, en los depósitos de agua abandonados. Y es el peor enemigo de las Américas. Se ha convertido en el peor enemigo de las Américas. A ver, ¿qué país no tiene problema con el dengue? Todito, Bolivia, Brasil, Perú, Argentina, Colombia, toda la zona de nosotros hay mucho dengue porque justamente como que predispone el ambiente tropical y bueno, y las zonas pues todavía en poblaciones de tercer mundo como nos llaman, ¿no? Entonces como que somos países todavía en vías de desarrollo. ¿Cómo se transmite el dengue?
El dengue se transmite por picada de mosquito. No se transmite con darle la mano, no se transmite con abrazar a la persona. Aún está en duda la transmisión por secreciones. Está en duda. Si bien el virus puede llegar a la saliva y el virus puede llegar a las secreciones, en este caso, secreciones, digámoslo así, genitales, puede llegar. E inclusive ha habido uno que otro contagio sexual, sobre todo con el tema del virus Zika, ¿ya? Pero aún así han sido escasos contagios, muy pocos contagios por estas vías. Más es por vía hematógena, o sea, por picada de mosquito. Así que si usted toca a su hijo, no tenga pena, ¿ya? Solo que usted tiene que cuidarse en el tema de limpiar su casita, sacar los recipientes. Ese mosquito está ahí rondando. Si no hay mosquito, no le va a pasar el dengue a usted. Muy bien. Perfecto. Ya, tenemos esta diapositiva. Esta diapositiva para mí es la más importante de todas. Esta diapositiva es la más importante. Este cuadrito tan sencillo, pero muy clave para entender la enfermedad. Fíjense ustedes, aquí están las tres fases de la enfermedad. Ustedes pueden ver en la parte de abajo, dice, ahí escrita con negrito y está resaltado color azul, dice febril, crítica y recuperación. Ahí están las tres fases por la cual todo paciente va a pasar. Muy bien. Ahora, la fase febril, el virus tiene un periodo de incubación de más o menos 4 a 10 días. ¿Ya? O sea que desde que me picó el mosquito, más o menos va a pasar entre 4 a 10 días a yo comenzar a tener los síntomas. Que los síntomas van a empezar con una fiebre, paulatinamente va a ir subiendo, generalmente es mayor a 38 grados centígrados, una fiebre alta, dolores musculares. Enseguida vamos a explicar mucho más detallado los síntomas, pero esa etapa aguda, donde ya yo estoy teniendo fiebre, estoy en esa primera etapa que se llama febril. Esa primera etapa ya es muy discapacitante. ¿Quién va a poder ir a trabajar? ¿Quién va a poder levantarse con semejantes síntomas de dolor muscular y fiebre elevada? ¿Ya? Pero por el momento no es peligrosa. En esa primera etapa no es peligrosa. Tenemos síntomas fuertes que hay que dar como médico tratante, ¿no? Hay que pasar esos síntomas. Pero aún así, el paciente todavía no está entrando en una etapa crítica. Muy bien. Después, fíjense arriba. Arriba dice los días de la enfermedad. Más o menos cuántos días me va a durar la etapa febril. La etapa febril me puede durar entre 3 a 7 días. La etapa febril. Pero más o menos un promedio, la mayoría de los pacientes le duran 4 días. Un promedio. O sea que después de 4 días, fíjense acá, después de 4 días, fíjense mi temperatura que estaba en 40. Fíjense cómo fue bajando mi temperatura. Fue bajando 38, 37. Entonces, después de 4 días, el paciente se va a ir sintiendo mejor. Se va a ir sintiendo mejor, ya no le va a venir la fiebre. ¿Ya? Porque esa fiebre, a ver, ¿a quién no le, a vos, Mario, te ha dado dengue alguna vez? Hasta ahora quedo intacto en lo que es el dengue. ¡Ay, caramba! De verdad. Vos sos leyenda, Mario. De verdad, en esa parte sí tengo un poco de cuidado porque igual es complicado tener este tipo de sintomatología, ¿no? Pero igual yo creo que cualquier momento cuando estoy expuesto, voy a estar ahí en este cuadro también. Así es, si estamos en las regiones de las Américas, estamos expuestos todos, ¿no? Entonces, fíjense, esa primera etapa donde tenemos fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, dolor retrocular, dolor lumbar, como si no hubieran apaleado, de pronto, después de 4 días, que inclusive ni con paracetamol llega a pasar esa fiebre, es tan intensa, luego va bajando, después del cuarto día empieza y de pronto nos pasa la fiebre. Nos pasa la fiebre y nos dice, bueno, ya me está pasando el dengue, ya me estoy curando. ¿Ya?
Ya no necesito ir al médico a mis chequeos. Yo creo que estoy mejor. Bueno, ¿qué va a pasar? Él no sabe, el paciente no sabe que está entrando en una etapa que se llama crítica. No necesariamente porque todo paciente se va a complicar, no, sino es que esta etapa, cuando pasa la fiebre, comienza lo que se llama, lo que es el aumento de la permeabilidad vascular, el aumento de la permeabilidad vascular, que por ese motivo también pasa la fiebre. Esa permeabilidad vascular aumentada es un arma de doble filo. Puede a veces dar lugar a una extravasación exagerada de plasma, a un tercer espacio, fuera de los vasos sanguíneos, a nivel de los órganos. Fuera, eso te va a dar lugar a una pérdida masiva de volumen en el paciente. Eso te va a llevar a prácticamente a un shock hipovolémico cada día que pasa. ¿Ya? Claro, tienes fiebre, pero estás entrando en una deshidratación severa, que vos ya venís deshidratado por la fiebre que estabas teniendo y que no tomabas mucho líquido. Entonces ese paciente que ya viene deshidratado, más todavía la extravasación de plasma, y de pronto las plaquetas comienzan a descender y cualquier manifestación hemorrágica, más volumen va a perder, entonces ese paciente facilito para que entre en un shock severo, lo que es un shock por dengue, en un dengue grave. Y ya no va a pasar a recuperación, pues, ese paciente, ¿no? Entonces, vean ustedes, la fiebre baja, pero ¿qué otra cosa vamos a detectar acá? Vemos las otras curvitas ahí en la imagen. Ahí dice plaqueta. Fíjense, la curva moradita dice plaqueta. Las plaquetas estaban normales durante mi etapa febril. Pueden estar normales o ligeramente descendidas las plaquetas, ¿ya? Pero en la etapa crítica, las plaquetas se te van a bajar de golpe. Después de 4 días, tus plaquetas se bajan más, ¿ya? Tus leucocitos se bajan más, porque este virus es tan tremendo que va a la médula ósea y afecta a la línea mieloide. Aparte que te mata las plaquetas en la propia circulación. ¿Ya? ¿Qué más? Tu hematocrito. Fíjense cómo las plaquetas bajó en la etapa crítica. Y vemos el hematocrito. El hematocrito es el porcentaje que ocupa tu célula, tus glóbulos rojos en la sangre. Como vos estás perdiendo plasma, como vos estás perdiendo agua fuera de tus vasos sanguíneos, ¿qué le está pasando a tu hematocrito? Al porcentaje de celulita, de volumen celular de tu sangre, sube, pues, porque se va a hemoconcentrar el paciente. Al perder agua, se va a concentrar esas celulitas en los capilares, en los vasos sanguíneos. Entonces su hematocrito de pronto va a subir. Las plaquetas bajan y el hematocrito sube. Entonces, mucho ojo con eso. Esto me lleva yo como médico tratante a hacer un hematocrito, si es posible, diario. Y si no fuera, cada 2 días. Hay que hacer un hematocrito con recuento de plaquetas y recuento de glóbulos blancos. ¿Ya? Hay que hacerlo a este paciente para ver si este paciente no se me está bajando mucho las plaquetas y no se me está subiendo mucho el hematocrito. Si fuera así, este paciente se me va a complicar. Me va a hacer un shock severo, un dengue grave. Muy bien. Y después de esta etapa crítica, si este paciente no llega a un dengue severo, vuelve poco a poco a recuperar. Ese mismo líquido que se está extravasando se va reabsorbiendo y vuelve otra vez al torrente sanguíneo. Va recuperando la homeostasis poco a poco. Va orinando más el paciente. Va tolerando la vía oral. Va teniendo apetito. Eso me está hablando de que el paciente está recuperando. Sus plaquetas van subiendo. Fíjense cómo las plaquetas en la etapa de recuperación, que fíjense la etapa de recuperación es después de 7 días. Ya, de 7 a 10 días comienza la etapa de recuperación. Fíjense, va subiendo las plaquetas.
el hematocrito otra vez se normaliza, porque obviamente el plasma otra vez vuelve al torrente sanguíneo. Muy bien, más la hidratación que yo le di, entonces eso evitó que ese paciente entre en un dengue severo. ¿Ya? Entonces, la clave es pasar la etapa crítica. Si pasamos la etapa crítica, ese paciente va a estar bien. Y fíjense que la etapa crítica son algunos días, entre 4 y 7 días, 48 horas a 72 horas, ese paciente plum, se enclava en un dengue severo con mucha facilidad por la deshidratación que produce. Muy bien, pasemos a la siguiente. Miren ustedes, ahí está la clasificación del dengue. Antes le llamábamos dengue clásico, dengue hemorrágico. ¿Se recuerdan cuando le llamábamos así al dengue? Ya no existe eso, jóvenes, ya no hay. Es dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. Facilito. Dengue sin signos de alarma es el que nosotros antiguamente le llamábamos dengue clásico. Ya es un paciente que está en plena virosis, que está en plena etapa febril y que no se complica. No, generalmente no llega a tener signos de alarma, no llega a tener extravasación de plasma y si la tienes leve, no llega a complicarse. Puede tener, entonces los síntomas, ¿cuáles son? Pues fiebre elevada, dolor lumbar, dolor muscular que llamamos mialgia, dolor articular, artralgia, inclusive dolor óseo puede llegar a tener el paciente, cefalea intensa, dolor retroocular, dolor detrás de los ojos. El paciente dice, me duelen las bolas de mis ojos, dice el paciente. ¿Ya? Entonces, ese paciente está en pleno dengue sin signos de alarma, siempre y cuando no le baje la presión, siempre y cuando no tenga manifestación hemorrágica, ¿ya? Que muy rara vez vas a encontrar manifestaciones hemorrágicas en esta primera etapa, porque ustedes saben que la etapa crítica es después de 4 días, ¿no? Entonces, estos pacientes pueden tener una leuquemia leve, una plaquetopenia leve, no hay alteración del hematocrito de manera importante, entonces el paciente lo puedo controlar ambulatoriamente. Ahora, un paciente que comience a tener signos de alarma, generalmente estos signos de alarma aparecen después del 4.º día, en la etapa crítica. ¿Cuáles son esos signos de alarma que nos ayudan a identificar, ya a parar las orejitas, como decimos? Dolor abdominal generalmente de instauración rápida, ¿ya? Aguda. Este dolor abdominal no necesariamente está en una zona específica. Puede estar en el mesogastrio, puede estar en el hipogastrio o pueden estar en el epigastrio e hipocondrio derecho. No hay una localización específica de este dolor, ¿ya? ¿Por qué? Porque este dolor viene de la extravasación de líquido a nivel abdominal. Puede extravasarse el líquido a nivel de la vesícula, inflamar la vesícula, puede extravasar el líquido a nivel de las asas intestinales, a nivel perirrenal. Entonces, donde se extravasa el líquido va a ser el dolor, porque está irritando el plexo solar, ¿ya? Está formando un tercer espacio allí. Entonces, por eso le duele el abdomen al paciente. Vómitos persistentes. Ya el paciente vomita todo lo que ingiere. Ojo con eso. Por el mismo motivo de extravasación de líquido. Y comienza a acumular líquido a nivel pleural, a nivel abdominal, ascitis. Puede tener sangrados en las mucosas, por más pequeña que sea el sangrado, pero en ese momento puede estar activo. Sangrado nasal, que es la epistaxis, ¿no? El sangrado genital podría ser una menorragia, una metrorragia, sangrado urinario, hematuria, ¿sí? Hemoptisis, inclusive el paciente, si es que tuviera un derrame pleural, puede llegar a tener tos con sangre. Entonces, muchas veces pensamos en otra entidad que tiene el paciente, en otra patología, pero es el mismo dengue severo el que está produciendo eso. Hepatomegalia, crecimiento del hígado, ¿ya? Uno de los órganos diana que afecta el dengue es el hígado, ¿sí? Y obviamente eso me va a llevar a alteraciones laboratoriales como una plaquetopenia intensa.
Recomendaciones. Hay recomendaciones al siguiente. Cantidad adecuada de líquido. Le diré al paciente, tiene que tomar líquido, 5 vasos diarios. Ya, por lo menos cada vaso de 250 ml. A los niños por vía oral, aumentar la ingesta de líquidos, jugos de frutas naturales, leche, sales de rehidratación oral, agua de cebada, de arroz, agua de coco y su paracetamol. El tratamiento es sintomático, pero sobre todo hidratación. Uso de mosquiteros, uso de repelentes, eliminación de criaderos en la casa. No es nomás decir ya tiene dengue y ya. A los otros días te van a volver todos los miembros de la familia con los mismos síntomas. Y uno sabe, cualquiera de ellos se puede complicar. ¿Ya? Entonces, eliminación de criaderos, limpiar la casa. Parece que se movió el audio, no se escucha lo que está hablando. Aló, aló, aló. Ahora sí. Tenemos un problema con su audio. No se escucha. Desapareció su audio. Mientras el doctor soluciona el problema de su audio, ustedes están escuchando muy atentamente, muy claro lo ve en este recuadro, las recomendaciones, muy importante el reposo en casa y la ingesta de líquidos, ¿no? Para que no entre en una deshidratación. Ahora sí podemos hacer la prueba si funciona su audio, por favor. Doctor, ¿puede escucharme? Pasa que se perdió su audio, por eso es que no se escucha. Este recuadro pueden ver que se ve claramente lo que son las recomendaciones. Y acá tenemos el grupo B, que el doctor nos va a explicar porque todo lo del dengue lo está agrupando por grupos. Grupo A, grupo B y el otro grupo que es un poquito ya donde empiezan las complicaciones. Doctor, ¿ya pudo solucionar su audio? Para todas las personas que están escuchando esta entrevista, es para ustedes, para que aprendan cómo uno darse cuenta cuando está con este tipo de infección viral, ¿no? Que es el dengue. ¿Cómo podemos reconocer y cómo podemos tratar? Ahora sí, doctor. Aló. No logro escuchar. Parece que el audio se cortó. La verdad que no hay señal. No. Aló, hola. Ahora sí se escucha bien. Adelante, por favor, doctor. Sí, adelante, podemos escucharle, doctor. ¿Ya? ¿Ya me escucha, no? Perfecto. Continuamos con el grupo B. Ya. Entonces estos pacientes son los que tienen signos de alarma. Son los que tienen una plaquetopenia intensa, ¿ya? Una plaquetopenia menor a 80.000. Son pacientes que tienen manifestaciones hemorrágicas, sangrados nasales, ingiborragia, hematuria, melenas, hematoquesia, ¿no? Entonces estos pacientes tenemos que internarlos.
Hola, hola. Sí, adelante, doctor, escuchamos perfecto. Ah, ya, se está escuchando. Sí, todo bien. Ah, ya, pensé que no se escuchaba. Bueno, entonces estos pacientes son los que tenemos que monitorizar, ¿ya? Que no llegue a ser un dengue severo. Hay que hidratar al paciente con cristaloides, 10 ml kilogramo peso hora en una hora y la respuesta. Reevalúe el estado clínico y repita la dosis si es que ese hematocrito no ha descendido. Mi hematocrito en ese momento se está hemoconcentrado, ¿no? Si hay mejoría clínica y los signos de alarma se reducen, el paciente está yendo bien. Si el signo de alarma persiste, pues hay que hacer otra carga. En este caso, si el paciente mejora, hay que reducir el goteo, 5 a 7 ml kilopeso en 2 a 4 horas y reevaluar. Si los signos de alarma persisten, continuar con 10 ml kilogramo peso. ¿Ya? Si hay un deterioro de los signos vitales, luego de 3 cargas de haber hecho yo de suero cristaloide, aumente la velocidad a 20 ml kilogramo peso en bolo. Y ese paciente ya se trata como grupo C, que necesita internación en terapia intensiva. ¿Ya? Hay que mantener una diuresis positiva, ¿ya? Colocar sonda vesical y ese paciente tiene que tener una diuresis horaria entre 4 a 6 horas. Muy bien, el grupo C es un paciente grave que hay que manejarlo ya en terapia intensiva. Aparte de cristaloides, se usan drogas vasoactivas, se usan plasma fresco congelado, se utiliza sangre siempre y cuando el paciente comience a descender ya mucho su hematocrito, ya ese paciente necesita paquetes globulares. ¿Ya? Entonces ya es manejo de terapia intensiva este paciente. Son altos riesgos de muerte. Claves del diagnóstico. Diferencias. Aquí entramos a lo más importante. ¿Cómo yo diferencio entre dengue, chikungunya y zika? Póngalo ahí. Ahí está. Fíjense, motivo de consulta. En la chikungunya, el motivo de consulta es dolor articular. Tiene una artritis y tiene una fiebre elevada también, que inclusive puede ser hasta más elevada que el dengue, la fiebre. Pero ¿cuál va a ser la gran diferencia con el dengue clásico? El exantema. El exantema puede manifestarse junto con la fiebre. En cambio, el exantema en el dengue es cuando ya no tiene fiebre. Eso no se olviden. El exantema, que es el salpullido del cuerpo, como unas manchas, como si fuera una alergia en el cuerpo, en el dengue es después de la etapa febril, es en la etapa de recuperación o en la etapa crítica. ¿Ya? En cambio, el exantema de la chikungunya y de la zika coincide con la fiebre. Eso como la diferencia entre dengue y las otras. En el zika, el exantema es bastante pruriginoso. ¿Ya? Bastante pruriginoso. Puede ser igual que el dengue. ¿Ya? Puede estar de leve a moderado en chikungunya y en zika también, pero en dengue es pruriginoso su exantema. O sea que no pica tanto. Conjuntivitis. Muy poco frecuente en chikungunya. Muy poco frecuente en dengue. Pero sí bastante frecuente en zika. Los ojos tienen un eritema conjuntival intenso, pero no es purulento. Es un eritema conjuntival bastante intenso. ¿Ya? Siguiente, entonces, ya estos son síntomas que ya nos vamos guiando en la diferencia de estas tres entidades producidas por virus, ¿no? Manifestación del sistema nervioso central. Chikungunya poco frecuente. En neonatos puede ser frecuente a grave si le da en lactante. En dengue muy poco frecuente manifestaciones neurológicas, a no ser que sea un dengue grave. Y en zika, al paciente puede que no tenga manifestaciones neurológicas centrales, pero eso sí, predispone a ese paciente a posiblemente tenga una complicación muy poco frecuente también, pero lo predispone a síndrome de Guillain-Barré, que es una reacción antígeno-anticuerpo que quedó, que prácticamente ataca
a sus propias neuronas motoras, ¿ya? De tal manera que produce parálisis en el paciente muy peligrosa, ¿ya? Eso se observó que hay bastante frecuencia de síndrome de Guillain-Barré en pacientes que le da Zika. Y por otro lado, a las mujeres embarazadas que tienen síntomas de Zika en el primer trimestre de embarazo, muchas chances que ese bebecito nazca con microcefalia, porque el virus Zika, a diferencia del dengue y la chikungunya, necesita una proteína SH1 para poder replicarse. Esa proteína se encuentra, lamentablemente, se encuentra en las neuronas, en las células neuronales en crecimiento, en el embrión y en el feto. Entonces, el feto, como que está en plena maduración de su cerebro, multiplicación de sus neuronas, utilizando estas proteínas, que es la misma que utiliza el virus Zika para replicarse. En otras palabras, el virus Zika les quita esa proteína a las neuronas, de tal manera que las neuronas ya no van a poder multiplicarse. Por eso es que el bebé nace con microcefalia, ¿ya? Cefalea, bastante intensa en dengue, no tan intensa en las otras dos. No tanto en chikungunya, no tanto en Zika, pero muy intensa en dengue. Dolor retrocular, muy intenso en dengue. No es típico en chikungunya ni en Zika. Poliartralgia, con donde duele varias articulaciones y de hecho se pueden llegar a inflamarse. Muy frecuente en chikungunya. El paciente no puede ni caminar de dolor en chikungunya, ¿ya? Le duele una articulación específica que inclusive puede inflamarse como si el paciente tuviera una artritis tremenda, ¿no? Entonces, y efectivamente sí tiene una artritis, pero en este caso es por este virus de la chikungunya, ¿ya? No es muy frecuente en dengue. En dengue es más frecuente la mialgia, el dolor muscular, y en Zika también no es frecuente la artritis. Lo mismo la poliartritis. En chikungunya puede dejar la artritis meses o años inclusive como secuela, ¿ya? Siguiente. Edema en manos y pies, muy frecuente en chikungunya. Ustedes van a ver cuando llega un paciente con dolores articulares y ha tenido fiebre, las manos se le edematizan y puede edematizarse una articulación, un dedo de la mano puede hincharse inclusive. Y esa es una artritis por chikungunya, ¿ya? En el dengue, poco frecuente el edema de mano, a no ser que esté ya con extravasación de líquido importante. Y en Zika sí puede llegar también mano muy parecida a la chikungunya. La evolución a la cronicidad. En el dengue no. Si bien el dengue tardamos días en restablecernos, pero una vez nos restablecemos, ya quedamos normales, no nos queda alguna secuela. En cambio, en chikungunya dejan bastante secuela. Una artritis tremenda que puede durar meses o años inclusive. En el Zika no se ha descrito que deje cronicidad. Mialgias. Puede tener chikungunya mialgias, pero van a ser más intensas en dengue. Dolor muscular, como si no hubieran apaleado, como decimos acá, ¿no? Una macurca. Y en el Zika, muy poco frecuente y es leve, ¿ya? Hepatomegalia, poco frecuente en chikungunya, poco frecuente en Zika, pero sí en el dengue es una señal de alarma. Si se presenta hepatomegalia, es una señal de alarma. Vómito frecuente, no es frecuente en chikungunya ni en Zika, pero sí es frecuente en dengue y es una señal de alarma, ¿ya? Diarrea. La diarrea no es frecuente ni en chikungunya ni en Zika, pero sí en dengue. Y ya se lo considera una señal de alarma porque se va a deshidratar más ese paciente. Sobre todo si ya está comenzando a tener signos de alarma, como dolores abdominales y vómito. Dolor abdominal intenso. No es frecuente en chikungunya ni en Zika, pero en dengue puede aparecer después del cuarto día el dolor abdominal. Puede tener dolor abdominal leve, que no es un signo de alarma, pero si ya es un dolor intenso y de instauración aguda, ya es un signo de alarma. Sangramiento cutáneo.
no es frecuente ni en chikungunya ni en Zika, porque tanto chikungunya como Zika no te baja las plaquetas tan peligrosamente, te las puede descender levemente, pero no tanto como el dengue, que te la baja bastante las plaquetas, ¿no? Y el shock, estado de shock por hipovolemia. Fíjense que el estado de shock por hipovolemia en dengue es por dos cosas: extravasación de plasma y por sangramiento, hemorragia. Esas dos cosas te llevan a un shock hipovolémico en dengue. Es un signo de alarma en dengue. Y no se presenta ni en chikungunya ni en Zika. Muy bien. Hay que tener limpia la casa porque en el mensaje final nos dijo una casa limpia, no hay mosquito y sin mosquito no hay dengue y es la mejor forma de prevenir no solamente el dengue, diferentes enfermedades, las bacterias, los parásitos, los virus, para que uno pueda tener una vida plana. Quiero hacer una pequeña pausa y quiero que nos cuente quién es Víctor Hugo Balcázar, porque hemos hablado sobre el doctor Víctor Hugo. Ahora queremos que nos cuente un poquito de cómo nació esa pasión para estudiar medicina, qué le ha llevado a todo esto. Cuéntanos un poquito para que conozcamos quién es el doctor Víctor Hugo. Ya. ¿Ahorita nomás? Ahora mismo. Ah, ya. Bueno, yo soy Víctor Hugo Balcázar, soy de acá de Santa Cruz de la Sierra, ¿ya? Mis padres son del Beni, ¿sí? Tengo 33 años, tengo mi esposa, felizmente casado. El matrimonio es lo más hermoso que a mí, lo mejor que me ha pasado, ¿ya? Y después la medicina. Y tengo dos hijos, tengo un varón de 7 años y tengo una niñita de 7 meses, una bebecita hermosa. Entonces, yo estudié medicina porque me llamaba mucho la atención la anatomía, el poder diseccionar los cuerpos, ¿no? Los huesitos, el estudiarlo. La biología siempre me gustó, hablar de las células, ¿no? Porque uno en el colegio habla de eso, ¿no? Cuando uno lleva biología, ¿no? Me gustaba mucho esa materia. Matemática no me gustaba tanto. Si bien uno se puede defender en ciertas materias, pero me llamaba mucho la atención la biología y las ciencias naturales. Entonces yo digo, bueno, vamos a estudiar algo relacionado con eso y siempre desde que yo recuerdo, desde bien jovencito, adolescente, siempre quise estudiar medicina. Entonces fue a lo que, gracias a Dios, pude cumplir ese sueño. Yo estudié en la UCEBOL, en la Universidad Cristiana de Bolivia. Salí en el año 2010, hice mi internado en el hospital japonés. El 2011 hice mi provincia en Porporongo y, y luego hice mis cursos posgrado, ya cuando entré en el área pública a trabajar. Sí, he hecho diferentes cursos posgrado donde me desenvuelvo, ¿sí? En la salud pública, en la atención primaria, y también hice posgrado en educación superior, que siempre me ha gustado también la docencia. Entonces me llevó a poder ser docente ahí en la misma universidad que yo salí, la Cristiana de Bolivia, que ya 8 años que llevo la docencia allí. Entonces siempre me ha gustado la medicina y me ha gustado tanto practicarlo como médico, me encanta atender y me ha gustado enseñar también a esas futuras generaciones de médicos que ahora están saliendo, ¿no? Y lo que me gusta es que salen con muchas ganas y así como Mario, vos has sido mi alumno tremendo, siempre destacado en lo que has hecho. Entonces yo te felicito por todas estas plataformas que has abierto para el mismo beneficio de la población y de los estudiantes. O sea, qué hermoso que vos así de manera desinteresada te dediques a todo esto, ¿no? Muy bien.
hemos conocido un poco de la formación de nuestro querido doctor Víctor Hugo y pues ya saben, él es una persona sencilla que ha luchado por su sueño como cualquier persona. Doctor, quiero que me den un consejo a aquellas personas que están estudiando medicina, que les puede dar alguna palabra de motivación, porque hay gente que cuando llega casi al quinto año o ya por entrar al internado donde tienen miedo, entonces tienden a abandonar. ¿Cuál es el consejo que les da a todos los estudiantes que son de usted y la gente que nos está mirando también, que están estudiando esta hermosa profesión? Ya, yo le digo que si usted se trazó esa meta del querer estudiar medicina, sabemos que es duro, sabemos que no es fácil estudiar un montón de libros ahí, desvelarse o de pronto sentirse no capaz muchas veces del poder ejercer o del poder llegar a aprenderse tanto conocimiento. No se desaliente, usted puede, usted es inteligente, usted es capaz. ¿Ya? Yo en algún momento me sentí así también, ¿ya? Y no es que yo me sienta hoy el sabiondo, el que lo sé todo, no. Yo sé cuánto me falta también, pero también yo sé que Dios nos da la inteligencia, nos da las capacidades y nos da las herramientas para salir profesionales y buenos profesionales. Más médicos porque esa carrera es muy noble. O sea, a usted le va a hacer el beneficio a una persona. El hecho que usted ya quiera estudiar medicina es bueno. Es bueno porque es una carrera que usted le va a hacer el bien a una persona, le va a salvar su vida, ¿sí? Entonces, es una carrera muy especial, pero yo sé que usted va a ser capaz de sacarle esa carrera adelante. No se desanime, siga, ¿ya? Si le han dicho que usted no le da para medicina, no haga caso, ¿ya? No haga caso y usted siga estudiando. ¿Ya? Si sintió que le faltó todavía aprender, pues siga leyendo. Si salió como médico, haga especialidad, haga cursos posgrado, capacítese, aprenda. Nadie nace sabiendo. Todo el mundo tiene que agarrar y aprender. En medicina, no es que yo una vez agarré los libros y los olvidé, no, yo tuve que leer. Hasta para dar esta clase tuve que ir a agarrar mi manual y recordar otra vez los protocolos que si bien uno los maneja continuamente, pero siempre hay algo que recordar y que aprender, siempre hay algo. Entonces no se desanime, siga leyendo y siga estudiando, ¿ya? Que todo seguro va a tener un buen fin y seguro le va a ir bien. Ya piense en lo que viene después, en las bendiciones que le van a venir a usted por estudiar esta carrera tan noble que es la medicina, ¿ya? Ustedes han escuchado al doctor, así que no se desanimen, es una carrera de bastante estudio, sacrificio, pero al final todo vale la pena porque hacemos el bien a los demás, hacemos el bien al prójimo. Muchas gracias, doctor, por esta tremenda explicación. De verdad que hemos quedado sin dudas, hemos aprendido mucho, hay que seguir aprendiendo. Y el agradecido soy yo por formar parte de este programa, programa que usted ya ha visto. Estamos educando a las personas a conocer su cuerpo, a conocer las enfermedades, para que podamos ayudar de alguna forma, ¿no? Para que no estén en la última instancia, porque la gente siempre va al médico cuando ya está la cosa insoportable. Entonces queremos cambiar ese chip a las personas, queremos que ellos ni bien sientan alguna sintomatología, pues conozcan su cuerpo y visiten al médico lo más pronto para una pronta recuperación también. Totalmente, Mario, totalmente. Agradecerte por la invitación y estamos para lo que ustedes necesiten, las dudas, lo que usted mande. Nosotros nos gusta esta área y estamos dichosos del poder contribuir en la educación a las personas y a los chicos que les interesa el área de la salud también, ¿no? Estamos listos para otra entrevista, doctor, lo vamos a tener en nuestra agenda. Gracias por formar parte de esta transmisión. Que Dios lo bendiga, que le vaya bien, doctor. Muchas gracias. Ya, pues, Mario, agradecerte. Gracias por vos. Aquí estamos para servirle. Bendiciones. Así que antes de que se desconecte, hemos hecho esta nota que ha salido hoy día, ha sido exclusiva. El horario
era a las 8 de la mañana, ahora es el nuevo horario a las 5 de la tarde, cada sábado a las 5 de la tarde. De hecho, hoy día tenemos una entrevista a las 5 de la tarde, le invito a que mire la plataforma, doctor. Vamos a hablar sobre la cirugía bariátrica, vamos a saber qué es esa cirugía, qué complicaciones tiene. Vamos a hablar, en esta transmisión vamos a hablar sobre ese tipo de procedimiento, quiénes pueden hacerse, quiénes no, todo lo que usted quiera saber. Ahorita vamos a estar conectados con nuestro especialista también. Así que le invito, doctor. Qué cosa tremenda. Bendiciones. Claro, temas tan interesantes, tremendísimo. Ya pues, Mario, bendiciones. Perfecto, doctor. Bueno, este ha sido su programa Mario Med, tu médico en casa.